¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia Electoral. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del régimen económico de la Constitución, que es un tema recurrente en cada campaña electoral, cada vez que se habla de hacer modificaciones a la Constitución. Es un capítulo que no se ha modificado en todos estos años de vigencia de la Constitución del 93. También nos acompaña Mateo Salinas, él es asociado del área de litigios y controversias del Estudio Muñiz y especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Yendo un poco atrás, la Constitución del 79. ¿Qué proponía el capítulo de régimen económico? Claro, mira, como un comentario general, ¿no? El capítulo económico lo que tiene son algunos principios o disposiciones generales sobre la función, ¿no?, del Estado en la economía, lo que puede hacer y, sobre todo, más importante quizá, lo que no debe hacer, ¿no es cierto? La Constitución del 79 era bastante distinta a la que tenemos actualmente porque partía de un principio fundamental en virtud del cual el Estado tenía un rol preponderante en la economía. El Estado, esto se conoce como un sistema intervencionista o como una economía planificada o dirigida. El Estado era líder, ¿no? El Estado podía favorecer ciertas industrias, el Estado podía realizar empresas públicas si lo consideraba. Podía reservarse también ciertas actividades productivas o de servicios, decía la Constitución. Correcto. O sea, el Estado, en buena cuenta, era el motor de la economía y decidía lo que era importante, ¿no? ¿Qué medidas tenía el Estado para realizar esta función? O sea, podía recurrir a medidas como controles de precio, por ejemplo. Que se hacía mucho en esa época, de los 80, ¿no? Exactamente, y que es más, y que hace poco se ha intentado también implementar control de precios en el tema de los medicamentos, ¿no? Alegando que, bueno, claro, a los consumidores, ¿qué les favorece? Tener medicamentos más baratos, ¿no? Siempre toda la retórica y los discursos que van alrededor de las políticas de control de precios son muy interesantes, ¿no? Tienen una retórica muy atractiva, pero en el fondo no siempre logran los objetivos que se proponen realizar. Es un poco el discurso de la época, ¿no? Teniendo en cuenta que era el APRA, es cierto, y el PPC los que en un momento, digamos, tuvieron mayoría en esa Asamblea Constituyente del 79. Otro tipo de medidas, por ejemplo, que tomaba pues, el Estado bajo el régimen del 79, podía hacer restricciones, tú sabes, a las importaciones y a las exportaciones, ¿no? Se necesitaban pues, permisos para realizar este tipo de... Incluso hablaba que ciertas actividades podían quedar en manos de peruanos solamente. Correcto. Eso es lo que se llama una diferenciación entre el trato del nacional y del extranjero, ¿no? O también el Estado podía decidir ayudar o subsidiar ciertos sectores y darle condiciones especiales, ¿no? Entonces, claro, todas estas medidas suenan muy justas o que buscan maximizar los resultados de la economía, pero lo que sucede es que muchas veces la economía no puede ser dirigida desde arriba, ¿no? Y en realidad, en vez de generar un mayor beneficio, lo que se produce pues, es escasez. Pasamos al año 93. Sí. ¿Qué cambios trajo esta Constitución? Que fueron, digamos, muy distintos a lo que tenía en el 79. Claro, y obedecieron un poco también al contexto tan dramático que ocurrió en el Perú a finales de los años 80, ¿no? Que como tú bien sabes, pues había una escasez económica bastante importante y además una inestabilidad monetaria también dramática. Y el Estado, una presencia empresarial agobiante, ¿no? Todos los sectores había empresas del Estado. Sí, había una enorme cantidad de empresas del Estado, efectivamente. Y entonces se tuvo que cambiar pues, las reglas del juego, ¿no? Y se adoptó un modelo económico, que es un modelo económico ya probado para situaciones de crisis extrema, porque es el modelo de la economía social de mercado que fue articulado o fue, digamos, pensado por economistas alemanes en los años 30 del siglo XX y que fue el modelo que se implementó en la Alemania de la posguerra, en una Alemania que estaba pues, destruida, ¿no? Con enormes problemas económicos y con una moneda en una inflación también bestial. Quizá no tanto como la peruana, pero sí en una situación dramática. Y ese modelo económico fue la que llevó a lo que conocemos como el milagro económico alemán de los años 40, 50, ¿no? Y que luego se replicaría en el milagro económico peruano, ¿no? Ahí tenemos economía de mercado y economía social de mercado. Brevemente, ¿qué diferencias podemos encontrar? Porque es muy usado este tema de la economía social de mercado, porque la economía de mercado suena medio feo, ¿no? Sí, el término social
es un término pues, que tiene bastantes significados, ¿no? Y podemos estar aquí filosofando una hora respecto de qué significa social. Hay libros que se han escrito. Enorme cantidad de literatura, ¿no? Pero digamos que en este contexto lo importante es, y esto lo dicen los teóricos que han trabajado este modelo económico, es que economía social de mercado no significa una economía de mercado mezclada con una economía socialista. No es así. No es que el Estado va a intervenir ciertos aspectos del mercado, ¿no? Sino que lo que esto significa, lo que la economía social de mercado significa es que con los buenos resultados de la economía de mercado, del capitalismo, con el exceso de riqueza que el sistema deja, el Estado puede implementar medidas solidarias de prestaciones sociales directas en educación, en salud, en ayuda a los más necesitados, etc. Pero sin decirle a la empresa qué hacer. No le dices, oye, tú vas a vender los medicamentos más baratos porque a tal precio porque yo quiero favorecer a la población. No, tú dejas funcionar al mercado como debe funcionar y con el exceso que eso genera, hacer ayuda social. Ahora, la Constitución del 93 trae esta palabra de rol subsidiario. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque hay mucha confusión también al respecto. ¿Qué quiere decir el rol subsidiario del Estado? Correcto. El principio fundamental es que lo que puede ser cubierto por la actividad privada empresarial es cubierto por la actividad privada. Ahora, siempre existen sectores donde el privado, de repente, porque el negocio no es tan atractivo, no entra y no realiza su actividad. Entonces, lo que el rol subsidiario o el principio de subsidiariedad permite es que el Estado entre a cubrir esa necesidad. Pueda cubrir ese vacío. Ese vacío ahí donde el privado no lo va a hacer. Por ejemplo, el caso típico de la línea de bandera. Había a veces en el Congreso proyectos para que el Perú tenga una línea aérea de bandera. ¿Habría ahí? Bueno, tenemos una oferta pues, de aerolíneas actualmente bastante amplia, ¿no? No habría ninguna, yo no veo cuál sería la justificación para tener una línea de bandera nacional. Ocurre, por ejemplo, cuando el privado no va a llegar a otorgar, por ejemplo, el servicio eléctrico en algún lugar porque es muy alejado y casi no hay pobladores. Entonces, el Estado puede entrar ahí a cubrir esa necesidad. Ahora, hay altos estándares para que lo pueda hacer, ¿no? Tiene que haber una ley del Congreso que lo faculta y estar justificada el interés nacional de que el Estado realice esa actividad empresarial, ¿no? Porque todos sabemos los altos riesgos que conlleva la actividad empresarial del Estado. Bueno, un poquito más allá del régimen económico, ¿qué cambios propondrías tú o cambio a la Constitución del 93? Bueno, mira, por tocar... Ha sido bastante modificada, casi más del 50% ha sido modificada. Han habido muchos cambios, efectivamente, y en base a las experiencias recientes, a mí lo que me parece que sería bastante conveniente reformar es esto de la figura de la vacancia y la incapacidad moral, ¿no? Creo que tiene una regulación muy pequeña, se ha prestado a algunos abusos. Y yo creo que quizá lo más conveniente sería instaurar en la Constitución una especie de juicio político más parecido al sistema americano, un poco más regulado, donde hay, digamos, causales establecidas, más objetivas, no simplemente la interpretación de incapacidad moral que puedan hacer los congresistas, de cuándo se puede someter pues, a un impeachment, ¿no? A un juicio político al presidente y además con un procedimiento establecido de manera más ordenada, ¿no? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, una investigación, audiencias y finalmente llegar a la etapa de votación, ¿no? Pero no, pues, no que se puedan realizar estas vacancias express, ¿no? O en 24 horas. O sea, porque al final somos un régimen presidencialista, ¿no? Y tiene que haber una estabilidad de cara al gobierno, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Mateo. Gracias a tú.